lo que puedan, un bolivita, ahórrenlo. Piense cada quien en el futuro. No salgamos desbocados a gastar todo, a caer en las trampas del capitalismo. Por ahí uno ve en el comercio capitalista que colocan una... Yo andaba, cuando yo era libre y andaba por ahí, uno veía, pague uno y lleve dos. No seamos pendejos, estamos... Me pagan los dos de todos modos, y a veces hasta 3 y 4, mentira. Gran rebaja, remate, 999,99, le están rebajando el 0,1 y le meten por otro lado. Es decir, las modas, que si a veces se pone de moda el color tal, el color cual, o le meten el veneno de la publicidad capitalista a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y mucha gente gasta lo que no debería gastar, por el amor de Dios, en vez de ahorrar a través de distintos mecanismos. El capitalismo es ladrón, roba al pueblo, roba a los trabajadores, la especulación. Yo incentivo a ustedes a que ahorren cuanto puedan. Un bolivita en un cochinito, bueno, métalo en el... Vamos ahí al presidente Chávez, hacía una reflexión sobre la necesidad de ahorrar, sobre la necesidad de no dejarnos atrapar por las trampas del capitalismo y a no dejarnos especular. Una reflexión que está más vigente que nunca en estos momentos en la Venezuela actual. El presidente Nicolás Maduro, dándole continuidad a esa reflexión, ha pedido que en el contexto de esta guerra económica, la política de reducción de precios, de búsqueda de precios justos, no sea acompañada de una pasión consumista, de un desbordamiento consumista que altera no solo la psiquis de las personas, sino el funcionamiento mismo de la economía. Ese es el tema de hoy, alrededor de esta reflexión. Hoy vamos a hacer una reflexión cultural, ideológica sobre el tema del consumismo. Es posible, es factible construir una sociedad socialista, una sociedad nueva, una nueva idea de civilización igualitaria y humana sobre la base, sobre las ruinas de un modelo consumista, de una cultura consumista que ha creado el capitalismo. Vamos a estar discutiendo este tema aquí con la socióloga Mariclén Stelling y con el filósofo Oscar Reyes. Como todos los seres oprimidos de la historia, el esclavo moderno necesita de su mística y de su Dios para anestesiar el mal que le atormenta y el sufrimiento que le agobia. Pero este nuevo Dios a quien entregó su alma no es más que la nada, un trozo de papel, un número que tiene sentido solo porque todos han decidido dárselo. Es por este nuevo Dios que estudia, trabaja, riñe y se vende. Es por este nuevo Dios que ha abandonado sus valores y está dispuesto a hacer lo que sea. Él cree que entre más plata posea, más se librará de la coacción que lo sujeta. Como si la posesión fuera de la mano de la libertad. La liberación es una ascesis que proviene del dominio de sí mismo, un deseo y una voluntad de actuar. Está en el ser y no en el tener. Pero hay que decidirse a no servir ni obedecer más. Hace falta ser capaz de romper con unos hábitos que nadie, al parecer, osa poner en tela de juicio. En este estrecho y lúgubre espacio en donde vive, el esclavo acumula las mercancías que, según los mensajes publicitarios omnipresentes, deberán traerle la felicidad y la plenitud. Pero entre más acumula mercancías, más se aleja de él la posibilidad de acceder un día a la felicidad. La mercancía, ideológica por esencia, despoja de su trabajo al que la produce y despoja de su vida al que la consume. En el sistema económico dominante, ya no es la demanda la que condiciona la oferta, sino la oferta la que determina la demanda.
Es así como surgen de manera periódica nuevas necesidades consideradas vitales por la inmensa mayoría de la población. Primero fue el radio, luego el carro, el televisor, el computador y ahora el celular. Todas estas mercancías distribuidas masivamente en un corto lapso de tiempo modifican en profundidad las relaciones humanas. Sirven por un lado para aislar a los hombres un poco más de sus semejantes y por otro para difundir los mensajes dominantes del sistema. Las cosas que poseemos terminan por poseernos. Recurre constantemente a los instintos más bajos para vender cualquier mercancía. Y es la mujer, doblemente esclava en la sociedad presente, la que paga el precio más alto. Ella es presentada como simple objeto de consumo. La rebelión ha sido también reducida a una imagen desprovista de su potencial subversivo. La imagen sigue siendo la forma de comunicación más directa y más eficaz. Construye modelos, embrutece a las masas, les miente, les crea frustraciones y les infunde la ideología mercantil. Se trata pues una vez más y como siempre del mismo objetivo: vender modelos de vida o productos, comportamientos o mercancías. Vender no importa qué, pero vender. El esclavo moderno está convencido de que no existe alternativa a la organización del mundo presente. Se ha resignado a esta vida porque piensa que no puede haber otra. Es ahí en donde reside la fuerza de la dominación presente. Hacer creer que este sistema que ha colonizado toda la superficie de la Tierra es el fin de la historia. Ha convencido a la clase dominada que adaptarse a su ideología equivale a adaptarse al mundo tal como es y tal como ha sido siempre. Soñar con otro mundo se ha convertido en un crimen, condenado al unísono por los medios y por todos los poderes. Entre consumo y consumismo, porque cuando uno habla de este tema, también suele haber en la colectividad una confusión. Y parece que cuando uno critica el consumismo, pareciera que se está negando la satisfacción de las necesidades de la gente. Bueno, para mí el consumo es el consumo precisamente de bienes y servicios que son necesarios. El consumismo ya supone una suerte de compulsión o necesidades creadas culturalmente que prácticamente te convierten a ti en un ser que necesitas estar consumiendo, adquiriendo bienes además que son efímeros. Tiene que ver con la obsolescencia, porque la sociedad de consumo te ofrece bienes que son efímeros, que pasan de moda, te va generando además la necesidad de comprar cosas que están de moda o servicios que están de moda, y tú entras en una suerte de rueda de la que no puedes escapar. Y esa es la gran diferencia. Como decía el video que vimos al inicio, lo importante no es ser sino tener. Entonces yo soy porque tengo, soy porque tengo. Además los bienes, la importancia que tienen los bienes para ti son porque tienen un significado que te asignan estatus. En la cultura hablamos de los bienes materiales, los bienes últimos de la cultura. Un teléfono es un bien último de la cultura, pero tú le asignas a determinadas marcas, a los celulares por ejemplo, a determinadas marcas de estatus. Entonces tú sientes necesidad de adquirir, de tener y de comprar las marcas que te dan estatus, que te dan significados, que te hacen ser algo. Oscar, ¿y cuál es esa relación entre el tener y el ser desde el punto de vista filosófico? Porque siendo una conducta humana, no se inventó ayer.
Tenemos más de un siglo, ¿no? La sociedad en desarrollo, la sociedad industrial, eso debe tener un origen en el cual se rompe ese patrón entre la satisfacción de necesidades y la creación de necesidades artificiales. Bueno, brevemente, fíjate que la filosofía clásica piensa que el ser humano es un ser que construye su entorno, porque el cachorro humano es muy indefenso. Las abejas no hacen ningún curso para ser abejas, ni las hormigas. Desde que nacen ya son hormigas abejas y están trabajando. Los seres humanos, como tienen que pasar como unos 18 años para aprender a sobrevivir solos, tienen que aprender a producir su propio sustento, y de ahí producción y consumo te dan la condición humana. El ser humano es un ser que produce y que consume y que modifica su entorno para poder subsistir. Entonces quizás por eso Marx dijo que la condición humana, la raíz profunda del ser humano era el trabajo, el homo faber, el homo que consume, el homo que produce. Pero más o menos a mediados de 1900, de la década de los 20, en Estados Unidos había una crisis económica, pero paradójicamente había un gran desarrollo industrial, el modelo T. Ford, había una explosión tecnológica, pero no había muchos desempleados que no podían comprar. Entonces el gobierno primero hace el Big Deal de Roosevelt y se empiezan a hacer inversiones públicas, se genera empleo, etcétera, pero todavía no es suficiente para comprar todos los excedentes de los nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces se inventó una cosa que se llama la tarjeta de crédito. Y se descubrió que se podía cambiar la ética del capitalismo norteamericano, que era una ética del ascetismo, del ahorro, del trabajo, del esfuerzo y la productividad, y necesariamente para que el sistema subsistiera y pudiera seguir avanzando el capitalismo y el modelo expansivo norteamericano, habría que convertir a los ciudadanos en seres que consumen cada vez más y más y más de manera compulsiva, y una de las maneras de lograrlo fue a través de la publicidad, cambiándole los patrones, cambiándole los valores, inventando lo chic, inventando la moda, pero además creando una nueva condición humana. Lo que vemos con el consumismo hoy en día es que tú eres lo que consumes. Tu condición humana en este esquema es que tú te rodeas de una serie de objetos, celulares, televisores, etcétera, y eso pasa a ser el objeto, el sentido de tu vida, y has perdido la parte humana de la familia, del amor, o de la religión, o de la política, y tu vida está centrada en producir para comprar o endeudarte hasta donde no puedes para comprar esos objetos que te dan el ser. Mariclen, ahora, desde el punto de vista sociológico, en Venezuela, o sea, ¿dónde ubicar el surgimiento, esa cultura? Uno viaja a países latinoamericanos y uno ve, dentro de este modelo globalizado, ¿no?, que impone esos patrones, pero uno ve unos modos de vida más austeros en una parte importante de la sociedad. Pareciera que la sociedad venezolana está copiada más de esa idea que viene del norte. Mira, yo creo que nosotros somos una cultura petrolera y eso nos hace absolutamente diferentes al resto de los países latinoamericanos. Yo diría que en otras características socioculturales estamos más próximos de una Arabia Saudita, nos parecemos más a una Arabia Saudita que a los vecinos colombianos, por ejemplo. Y el hecho de que seamos una cultura petrolera nos relaciona como con lo mágico religioso. ¿Por qué? Porque de dónde proviene la riqueza, la bonanza de Venezuela, de un chorro negro que emana de la tierra sin mi esfuerzo. Por lo tanto, nosotros todo el tiempo estamos apostando en Venezuela a que aumente el precio del barril de petróleo, que es algo bien capitalista, porque mejora la situación económica de este país. Nosotros no necesitamos entonces aparentemente industrias ni un sector productivo como tal. Nosotros lo que necesitamos es que se capitalice muy bien el precio del barril de petróleo. Ese es un elemento que nos hace diferente al resto y que nos hace valorar la inmediatez, el aquí, el ahora. Somos una sociedad hedonista, narcisista, valoramos lo efímero porque eso no nos permite el petróleo. Yo creo que ese es un elemento que está allí presente, que nos hace ser muy diferentes y muy especiales en el contexto latinoamericano. Por otra parte, estamos sometidos a un mercadeo y a una propaganda constante que nos viene por los medios de comunicación social, por la televisión, por cable, etcétera, etcétera, que nos está fustigando todo el tiempo. Consume, compra, solamente vale si tienes estos elementos a la mano, si te vistes así, si comes así, si vives en tal sitio. Esos son elementos muy propios, unos propios de nuestra cultura petrolera y otros propios de un mundo globalizado. Ahora, tomando precisamente esa reflexión tuya, yo quisiera que mostrarles este fragmento, este trabajo audiovisual que hicimos, tomado de un documental que ya a finales de los 70 identificó este fenómeno.
un poco para entendamos, para que veamos también ese hedonismo al que tú hablas, esa pasión por lo efímero y por los objetos materiales. ¿De dónde nos vemos? ¿De dónde nos viene? Vamos a ver este fragmento del documental Miami Nuestro, un trabajo del cineasta Carlos Oteiza, que en su momento creó en Venezuela una gran polémica. Veamos. Miami. Miami. Hacia Miami. Miami. Para Miami. Yo voy para Miami. Pienso ir de compra. Bueno, pues mi papá acaba de comprar un apartamento, entonces lo vamos a estrenar este año. Bueno, porque Disney World representa para ella algo nuevo, ¿no? No, yo tengo familia viviendo allá. Sí, también pienso que indudablemente es un gran país, Estados Unidos en general. Las comodidades que representa son indudablemente apoteósicas y una gran seguridad personal, sobre todo, que es lo que más gusta al venezolano cuando viajamos allá. Los llenan de pasajeros venezolanos y se quedan aquí en Miami por 1 o 2 días. De aquí después parten para Disney World, pero el atractivo es venir a Miami a comprar mercancías y les gusta ir al centro de Miami. Entonces... Aguanta, dale para un poco. La mayoría de la clientela es venezolana, de casi todos los países de Sudamérica, pero en especial Colombia y Venezuela. Fabulosos, gente increíble. Los clientes venezolanos son los mejores cosas que tenemos aquí ahora. La ropa les fascina. Y 3 días ya. Gastando real. Los apartamentos son de venezolanos. De los 12 que este edificio, 9 son de venezolanos. Compramos un departamento acá y vinimos a estrenarlo. Bueno, aquí muchísimos venezolanos. Son gente toda muy agradable, muy finas. Pero no sería aventurado decir que alrededor de 30.000 venezolanos tienen su segunda vivienda acá en Miami. Ay, me parece que es maravilloso Disney World, te lo digo sinceramente. Vemos con sumo agrado como capitales de los hermanos países centro y suramericanos, como Venezuela, están haciendo inversiones, pero inversiones no pequeñas. They have so much money, almost incredible. The type of money that they just throw away. Venezuela está a la cabeza en las inversiones extranjeras aquí. Ya hay algunos bancos, más de uno, en Miami, cuyos dueños son venezolanos. And to me, it's like taking candy from a baby. I love you, Caracas! Venezuela! I love you! Venezuela! I love you! Venezuela! I love you! Venezuela! I love you! El consumismo no es algo de ahora, de este momento. Sin embargo, hay que acotar que entre 1998 ahorita ha crecido el consumo per cápita privado en Venezuela en 50%. Había una explosión de consumo privado en Venezuela. Antes de darte la palabra, Oscar, yo quiero recordar la etiqueta numeral sin consumismo con el cual puede escribirnos para colocar su mensaje y compartir. Entonces, Mariclea hablaba de lo mágico religioso y veíamos algunos elementos. Entonces, ¿cómo entender la realidad actual de la cultura consumista en Venezuela a la luz de estos hechos históricos? Bueno, a partir de la guerra árabe-israelí del 73, cuando sube el petróleo, empiezan a entrar una cantidad de dólares gigantesca a Venezuela que descompone la sobriedad administrativa fiscal que tuvo el país muchísimos años. Y entonces empiezan a aparecer en Venezuela fenómenos increíbles. ¿Tú te acuerdas de los motorhomes y las antenas parabólicas? La gente empezó a comprar una cantidad de cosas que no necesitaba y se desbocó y pensó que era rica o que se había ganado la lotería, ¿no? Entonces el país empezó a adquirir además una cultura de frivolidad
tan grande y empezamos a olvidarnos de las cosas que se hacían en la casa, de lo que tú podías reparar tú mismo, y entonces se nos impuso la creencia de que todo lo que se hace a nivel industrial o en el mercado es mucho mejor, es mucho más valioso y te da más estatus humano, te convierte en mejor persona desde el punto de vista social. Entonces, eso, digamos, ha creado una cultura de clase media, ha creado una cultura burguesa, ha consolidado una cultura que era comerciante, que era importadora, exportadora, y esos valores ahora se han trasladado al consumo. O sea, las diferencias de clases se ven es en el consumo. La diferenciación social se ve en el consumo. Si tú te compras un perfumito tapa amarilla, hueles de una manera. Si te compras un perfume muy caro, hueles de otra. Y si te compras una ropa de una marca... siempre tienes que comprarte algo. Pero tienes que comprarte algo. Inclusive llegó un momento en que los muchachos los mataban por quitarle zapatos de marca, porque era una compulsión terrible a consumir, porque eres lo que consumes. Y si tú quieres ser alguien delante de los demás, para conseguir pareja, para tener estatus, tienes que consumir, como sea, así sea narcotráfico, así seas ladrón, así seas estafador. Entonces lo que ocurre es que en un momento dado, como tú dices, hay un aumento de la capacidad de consumo del sector privado importante e incluso lo que ha pasado recientemente es que eso ha permeado, gracias a las medidas económicas, a un sector importante de la gente que apoya al gobierno que no podía acceder a esos porque... Pero vamos a para después. No, lo quiero conectar precisamente con María antes que te tomes todo el programa. Es esa conexión de que hay un hecho social. Yo decía la cifra fría, pero también una realidad. Ha habido una redistribución del ingreso en estos 14 años que ha beneficiado a sectores que antes nunca podían acceder ni siquiera al consumo básico. Estoy de acuerdo, han habido, yo creo que somos un modelo mundial de inclusión. Aquí hay un proceso de inclusión en educación, en salarial, en vivienda, en salud, etcétera, y hemos generado clases medias, ¿no? Que ahora, pero clases medias hemos incluido para el consumo capitalista, y eso es un elemento que hay que trabajar en este y en otros programas. ¿Tú incluyes para qué? ¿En valores socialistas o estás incluyendo en valores capitalistas? Entonces hemos incluido a importantes contingentes poblacionales y ¿qué los espera? Los esperan centros comerciales, dado que hemos importado pues esa manera de distraerse de donde el ocio norteamericano de los países desarrollados donde se lleva a cabo en centros comerciales. En los centros comerciales tú tienes comida, tú tienes cine y tú tienes todo tipo de comercios, y ahí van ciudadanos y ciudadanas que han estado sometidos a una compulsión al consumo que le viene a través de la propaganda y los medios de comunicación social. En los centros comerciales tú pierdes tu individualidad, te conviertes en una sociedad de masas, en una masa sometida al marketing, a la publicidad y a la propaganda, y tú vas allí y allí entonces tú encuentras lo que tú deseas tener para ser. Tomo esa idea de cuáles son los valores de esa masa, cuáles son los nuevos valores que se han creado. Permítame mostrarlas, si los tenemos listos, algunos datos sobre el consumo en Venezuela. Fíjense, según investigaciones de las propias empresas privadas de Venezuela, 91% de los venezolanos poseen un celular, es decir, estamos cerca de los 30 millones de aparatos celulares en el país, a pesar de que el 30 y tanto por ciento de la población es menor de edad, no debería usar esa cosa, pero ya vemos niños de 4 o 5 los niños años se les compra con celular, es decir, la penetración es prácticamente del 100%. Vamos a ver la segunda lámina. El venezolano en el consumo de cervezas consume 96 litros per cápita por habitante al año. Somos los terceros en el mundo detrás de Checoslovaquia y Alemania. En el consumo de cerveza, es decir, tenemos un lugar destacado, pues medalla de bronce. Vamos a ver la siguiente lámina. Se estima que en Venezuela, sin contar las que se hacen ilegalmente, se hacen un promedio de 30.000 operaciones estéticas, cirugía estética en Venezuela al año de todo tipo, que además genera un problema de salud. Vamos a ver la siguiente. En el consumo de cosméticos entre el año 2006 y 2012, Venezuela se ubicó detrás de Brasil como el país que más ha crecido en consumo de cosméticos. Está asociado a esos valores que tú decías, ¿no? La estética, y Oscar hacía referencia, ¿no? Al querer ser, una imagen de querer ser. Y finalmente, otro ramo muy interesante, en Venezuela se estima que hay entre 4 o 5 millones de unidades de parque automotor, es un vehículo cada 6 habitantes. Pero seguimos consumiendo vehículos. Vamos a ver la siguiente lámina.
En un año promedio en Venezuela se podrían estar vendiendo 200.000 unidades de vehículos. En el año 2008-2009 fue el récord, se vendieron casi 400.000 vehículos en un año en Venezuela y solo se están produciendo menos de 40.000 vehículos en nuestro país. Entonces yo les pregunto, brevemente porque estamos en la parte final, ¿estos valores, con estos valores construimos otra cosa o qué habría que hacer? ¿Cómo hacer reflexionar a nuestra sociedad sobre eso? Lo curioso porque además esto genera crecimiento económico y eso se supone que también es beneficioso para el país. Bueno, tiene sus bemoles. Pero fíjate que lo que decía Mariquena, que en un centro comercial tú estás en una masa y sin embargo estás muy solo, estás muy aislado. Porque para comunicarte con alguien tú necesitas hablar, saludarlo, digamos, hacer una introducción, hablar de temas comunes, comentar la película. Pero con el consumismo simplemente las marcas y los celulares ya te dan enseguida la ubicación del estatus. Esa es una realidad inmediata. Y los valores que desaparecen son los valores de solidaridad, de compasión, de paz, de amistad, y el único valor que queda es ese, consumir desenfrenadamente. Y es una competencia en la cual cada quien está solo, no tienes compañeros ni amigos, eres solo contra todos los demás. Vamos a hacer la primera pausa y en el segundo segmento yo quisiera que continuáramos este debate sobre los valores y también sobre el rol de los medios de comunicación, que ya tú lo adelantabas, porque sin duda es imposible entender estos fenómenos si no son alimentados de los medios de comunicación. Entonces, bueno, vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a seguir analizando con Mariclén Stelling y con Oscar Reyes el tema del consumismo, el infierno de las mercancías aquí en TVFor. His name is Charlie. He was born 72 days ago. He's such a beautiful creature. Look at him. What a nice baby. He's got his whole life ahead of him. Like every other average American baby, over the next year he will explore every single thing around him. Everything's new for Charlie. Everything's a mystery. Everything's weird, but attractive. Charlie is curious. He's so charming, so lovable, so cute, and his mind is so fragile. By the time Charlie reaches the age of 65, he will have seen 2 million TV commercials. By the time he reaches the age of 18, Charlie will have seen 200,000 violent acts on television, or even much more through its electronic equivalent. In his early years, Charlie won't be able to distinguish between commercials and TV programs. He won't recognize that commercials are trying to sell him something. At age 3, Charlie will recognize brand logos. Brand loyalty influence will start at age 2. Charlie will watch 3 hours and 46 minutes of TV every day. That's more than 52 days of uninterrupted invasive TV programming per year. Charlie will be exposed to audiovisual interactive entertainment for more than 5 hours a day, nearly 1/3 of his waking time. By the age of 65, Charlie will have spent nearly 9 years glued to a television or its electronic equivalent. His name is Charlie. The system will control his habits. The system will fabricate his fears. The system will feed his insecurities. It will deform his vision. His body will not belong to him. His mind will not belong to him. His ideas will not belong to him. Charlie is a product designed to consume other products. He will feel the urge to buy anything the media tells him to buy and become what the media wants him to be. His name is Charlie. One day, Charlie will die. And what is the answer the media will have ready for him when he starts asking questions about life's most enigmatic mystery? Life is short. Buy more. Medios de comunicación y valores, ¿no? Terminamos la parte anterior hablando de esos valores, la estética, el vehículo, el celular. Parecerán haberse conformado una serie de productos, de objetos, de mercancías que identifican al venezolano. Pareciera que si eso no lo tenemos, no somos nada. Y ahí hay un rol esencial, sin duda, que juegan los medios de comunicación, como lo mostraba este trabajo.
Claro, fíjate que ante los medios de comunicación social, la familia ha perdido vigencia como agente socializador, la iglesia que la tuvo en algún momento. Las escuelas se constituyen en centros de compulsión al consumo porque los niños que no tienen determinados zapatos, determinados pantalones o determinados celulares o determinados bultos, pues son presionados por su grupo para adquirirlos. De manera entonces que los medios son los agentes socializadores por excelencia y como vimos en el video, pasamos horas inmensas frente a un televisor. Ahí sufrimos un bombardeo que genera en nosotros lo que se denomina la compulsión al consumo. Estamos constantemente bombardeados por bienes y servicios que debemos consumir. Ahí se nos dice que debemos consumir. Bueno, que se nos dice y ahí se nos van inculcando esos valores y el culto al narcisismo, al hedonismo, al inmediatismo, al aquí y el ahora, a lo efímero. Yo siempre recuerdo una historia de una amiga que me dijo, yo tapizo mi sofá, me dijo, con telas baratas. Yo le dije, ¿por qué? Porque pasan de moda rápido y cuando pasen de moda yo vuelvo a tapizar el sofá. Y en mi casa la cuestión... Pero ya tapizaron en función del uso del sofá, no, en función de la moda. Y en mi casa yo me acuerdo que siempre se ha tapizado para que dure muchísimos años. Y ella tapizaba de barato para cuando pasara de moda, porque además pasaba muy rápido. Ella me decía, están de moda los cuadros, ahora están de moda las flores, ahora están de moda... Ahí entendí yo un poco lo que era esa angustia por consumir en un mueble que tú crees que tú lo compras para siempre, para que se quede igualito. Y para sentarte y disfrutarlo. Oscar, la soledad y el miedo. Tú hablabas de la soledad y este trabajo que acabamos de ver habla también del miedo, de una fabricación de los miedos. ¿Funcionan esos dos como motores para esa compulsión consumista? O sea, el miedo a no ser reconocido, la soledad del individuo que no encuentra en la vida colectiva, en la vida familiar, motivos de realización. Es terrible porque te sientes, si no entras en la carrera, te sientes totalmente aislado, te sientes raro, te sientes un paria. Y los demás también te perciben así, porque los actos sociales mediante los cuales se relacionan y se conocen son actos de consumo. Y digamos, instrumentos y artefactos de consumo, es un reconocimiento visual, inmediato. Y una pregunta que tú hiciste antes, si es posible la supervivencia de valores diferentes, valores socialistas, o cualquier proceso socialista o revolucionario en una cultura consumista. Yo te voy a responder con una frase de mi maestro, el filósofo Máximo de Seattle, que por cierto murió hace un mes, pero él escribió un libro maravilloso que yo le recomiendo a todo el mundo, del presidente para abajo, que se llama Más allá del consumismo. Es una obra verdaderamente capital para entender el fenómeno del consumismo en Venezuela y la imposibilidad de construir un socialismo o un sujeto revolucionario si vives en una cultura consumista, porque el consumismo es un anticuerpo, el consumismo es una vacuna contra el socialismo, por una razón muy simple, porque primero propone en el fondo una cultura económica que crece de manera indefinida en un planeta que está saturado de desechos, de basura y de sobreexplotación, y además son valores de soledad, egoísmo. Me explico, los valores de solidaridad. Absolutamente individual, ¿no? Totalmente. Entonces, una relación individual con los objetos. Valores de redistribución social, de justicia, de compasión, que son valores no solo de los filósofos clásicos. Tú revisas las encuestas mundiales de valores de Ronald Inglehart, y eso está distribuido a lo largo de todo el planeta. Dentro de los países islámicos, en Occidente, en África, en Asia, en América Latina, pero eso ha quedado soterrado y lo que se impone es esa superficie, esa costra de los valores consumistas. Entonces, estos valores que podrían humanizar la economía, que podrían humanizar la vida, que es el intento que se está haciendo en Venezuela, tienen aquí arriba el lastre o el anticuerpo que no los deja crecer del consumismo. Por eso es que una reflexión sobre el consumismo es una reflexión sobre si tú puedes realmente construir un sistema humano socialista en un país como Venezuela con una cultura y una economía consumista. Hay otro elemento interesante en el proceso que estamos viviendo, se nutre a la población y se dota a la población de bienes materiales, como una manera de inclusión, pero también es una perversión, porque tú terminas valorando... Hay que entregarle cosas que son necesarias, como puede ser una lavadora, una nevera, claro, puede funcionar, pero no hay la formación en otro tipo de valores. Entonces, claro, tú vas alimentando la compulsión por poseer bienes materiales. Entonces, ese es un elemento que te tiene sentido
que tiene sentido para un proceso de inclusión, pero que tiene que venir acompañado por otro proceso en educación, en otro tipo de valores. El psicólogo norteamericano Maslow creó la famosa pirámide De ¿no? Maslow. De Maslow, donde él habla de la satisfacción de las necesidades, y entonces las necesidades se van armando en una pirámide donde la base más amplia, la parte de abajo, están las necesidades básicas. Entonces, y arriba estarían esas necesidades de reconocimiento, realización, trascendencia, etcétera. ¿Cómo entender o cómo percibir o cómo comprender dónde está la diferencia? Es decir, o cómo transformar esa pirámide de necesidades en un nuevo fenómeno de necesidades y de relación con la realidad que transforme eso, porque el argumento contra este tipo de razonamiento es, bueno, pero al final la gente necesita bienes, necesita objetos, vive en una sociedad absolutamente materialista que necesita los bienes, y los bienes facilitan buena parte de la vida. Bueno, ciertamente tienes una base de la pirámide que es comida, sustento, educación, salud, casa, etcétera, ¿no? Pero también hay que preguntarte, supón tú que el Estado quiere tener una garantía social mínima de emisión, vivienda, mercado, etcétera, comida, educación, pero resulta que de repente la necesidad de sentirse como que formas parte de la sociedad también puede ser muy importante para las personas, porque también hay digamos, necesidades simbólicas, que no son solo necesidades materiales. Entonces hay necesidades simbólicas que son reales y que duelen si no las tienes cubiertas o cubridas, como dijo alguien una vez. Pero es terrible la compulsión, porque una cosa es tomarse un traguito de vez en cuando y otra cosa es ser un alcohólico. Es lo que pasa, o sea, de ser ¿cómo te digo?, una necesidad pasa a ser un pecado capital, un pecado del capital, el exceso y el desenfreno en el consumo. Y eso obedece a toda una estrategia macroeconómica del capitalismo, de las industrias financieras, que solo piensan que se pueden mantener y sobrevivir mientras crezcan más y más y más y más y más, y eso requiere que te obliguen, que te creen necesidades que no tienes para que tú consumas más y más y más, aunque no tengas plata. Los bancos ahorita acaban de subir los límites de las tarjetas de crédito. Yo te presto, compra, no hay problema. Tú consumes hoy, pasas el resto de tu vida pagando. Fíjense, vamos a ver, Mariclén, Oscar, una encuesta que hicimos en algunas de las colas que se están dando, los sitios. Sin duda, todo este proceso, toda esta política, esta ofensiva económica que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro para bajar los precios, por un acto de justicia económica y para evitar que la economía se nos venga abajo. Pero genera a su vez unos fenómenos. Permitió que aflorara otra cosa. Que permitieran otros fenómenos, y además unas necesidades muy reales. Seguramente la gente sentía que no podía adquirir algunas cosas que necesitaba, y otra cosa que puede estar incidiendo en este fenómeno que analizamos. Entonces vamos a ver esta encuesta, le hicimos algunas preguntas a la gente que está en la escuela, vamos a ver qué respondió. No veníamos a comprar, pero como vimos que la cola accedía rápido, entonces decidimos entrar. Quería comprarme un televisor, pero ya no hay barato, tan caro. Ya unas computadoras y unos aires a ver si hay aquí. En realidad, pues necesitamos un freezer para guardar comida, mija, porque ahora no se sabe. Sí, algunos equipos electrónicos, lo que sea accesible. Primero es los precios para ver, y de acuerdo a lo que existe ahí, lo que queda, comprar. Lo que necesitaba era la lavadora. Por eso era lo que yo venía, porque quiero mis cosas para mi nueva casa. Pues. Quería comprar un televisor, un equipo sonido, así sucesivamente, porque me dicen que los precios están regulados. Vamos a ver si es verdad. Bueno, yo te voy a hablar de mí. Yo voy a comprar por necesidad, porque necesito el televisor. Pero no necesito que si la cocina no la voy a comprar porque no la necesito. No sé lo demás. Bueno, mira, yo pienso que están aprovechando el momento de las utilidades, la quincena y parte del desespero. Necesidad. Yo pienso que es necesidad. La situación está bastante difícil estos últimos meses y bueno, por consumismo. No por necesidad. La gente anda vuelta loca. Bueno, por hablar por mí, de verdad lo necesito. Para mi nueva casa sí.
claro que sí. Ningún consumismo, porque los precios estaban elevados anteriormente. No es un consumismo en tal, sino que tenemos la necesidad de comprar las cosas y nos vamos a esperar otro día. Fíjate, yo esperé 3 horas, consciente de que tenía que hacerlo porque tenía que economizar. Y así, bueno, estamos todos los venezolanos ahí, tenemos que hacer la cola. Y también agradecemos al gobierno por lo que está haciendo. Porque... Sí, demasiado. Y también quiero hacer un llamado de que aquí la gente dice que aquí no hay dinero, que estamos en la... Mira, si no hay dinero, ¿qué hacemos en esta cola? Si no hay dinero, ¿qué hacen una persona comprando hasta una nevera, un equipo de sonido? Y no eso es mentira que cuesta 500 bolívares, 1000 bolívares. Eso es mentira. Mira, necesario es tener la nevera repleta, pero no un equipo de sonido. Eso no es vida. El materialismo no hace a la persona, no hace a la gente. La gente somos nosotros, conciencia, corazón, humanismo, generosidad. Yo creo que es una necesidad porque la sociedad de consumo lo convierte en una necesidad. Necesidades creadas culturalmente, y eso es una necesidad. Hoy día casi que no se habla de la diferencia entre necesidades básicas o fundamentales y necesidades superfluas. Todas son necesidades porque la sociedad se ha convertido en un gran mercado, se ha convertido en una sociedad de consumo que te impulsa a consumir, y esas son necesidades desde que nace. Pues Charlie desde que nació fue inducido a desear toda esa serie de cosas. Pero cuando es adulto dice, no, pero es que esos son mis valores, ¿no? Claro. Hay la persona la joven que habla de otro tipo de valores. Es interesante ese comentario que ella hace, porque recordemos que Chávez decía que en este proceso era una revolución humanitaria. ¿Por qué es humanitario o humanista? Porque el hombre es el centro de este proceso, y en las sociedades de consumo el centro no es el hombre, el centro es los objetos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Grecia, en España? No es el hombre el centro de todo ese proceso que estamos... Es el sistema de crédito, es un sistema, es los bancos que hay que salvar, que hay que rescatar. Sí, señor. Sí, pero fíjate que uno podría incluso mesurar fácilmente la diferencia entre consumo y consumismo. Realmente un televisor es una necesidad para estar informado, qué sé yo, para entretenerse. Pero que tú tengas un televisor de plasma en cada habitación de la casa es como exagerado. Un celular es necesario, muy necesario, pero que tú tengas 3 y que todos los años lo cambies por el más nuevo, por el más avanzado, por el que tiene más periquito, allí ya hay un indicio claro de consumismo. Y entonces yo creo que la reflexión tiene que ir no solo hacia el modelo de valores, sino también el modelo en que una economía, lo que llamamos la economía real, tiene que ajustarse a los valores constitucionales y a los valores fundamentales de una sociedad. La economía tendría que dejar de ser el centro, lo material. No, quizás habría que obligar a la economía a que respete los valores constitucionales, que esos valores se pongan por encima de la economía, y no que la economía te imponga sus supuestas verdades naturales para el funcionamiento de la sociedad, porque eso es lo que ha ocurrido, que nos han impuesto esto como que esto es la manera correcta en que actúa la economía, y entonces eso desnaturaliza la naturaleza humana y los valores que nosotros teníamos, y terminamos convirtiéndonos de consumidores en consumistas. Entonces hay que ponerle un freno a la economía, y hay que también educar, o sea, hay que crear un sistema económico donde también los ciudadanos tengan responsabilidad y que no sigan premiando ni al consumismo, ni a los productos tóxicos, ni a los productos de grandes marcas que lo que hacen es contaminar el planeta y crear más desigualdad. Entonces, esa es una alianza perversa. Entonces, necesitamos una reflexión muy profunda acerca de un modelo económico, macroeconómico, que además sea humanista y que funcione, valga la redundancia, en función del bien común, y que esos valores pasen a ser la guía de la economía, y no al revés, no el PIB, no el crecimiento, sino esto está en función del bien común y de la sociedad, como pensaron los economistas clásicos, porque Adam Smith era profesor de filosofía moral en Glasgow. Para él lo importante era la sociedad, no el mecanismo de la economía. ¿Y sociológicamente es posible esa transición? ¿O cómo hay que dar en estos minutos que nos quedan? ¿Cómo incidir en la sociedad en una reflexión distinta? Yo creo que es bastante cuesta arriba. Primero porque tú hablaste de celulares. En la sociedad de consumo y en las sociedades postindustriales, ¿verdad?, todo invento se convierte en un objeto mercadeable. Y entonces por eso es que tienes un celular y entonces lo mejoras y quieres el siguiente modelo de celular.
Es muy difícil en un mundo globalizado donde estamos sometidos a la presión de los medios de comunicación social, al mercadeo, donde las películas, las propagandas, los mismos noticieros nos traen la imagen de un mundo industrializado, los valores de un mundo industrializado. Nos tendríamos que convertir en una isla, cerrarnos a todas las influencias externas, ¿verdad?, para no estar sometidos a ese mercadeo constante. Yo creo que es algo, es ideal lo que tú estás planteando, pero es algo que sobre lo cual debemos reflexionar profundamente, cómo de alguna manera nos hacemos inmunes, nos vacunamos contra la sociedad de mercado, la sociedad del consumo, la compulsión al consumo, cómo nos hacemos inmunes a esas necesidades socialmente creadas. ¿Cómo hacernos inmunes, Oscar, a eso? Aterrizar ese planteamiento que lo entiendo, ¿no? ¿Cómo la economía puede ponerse en función de valores sociales, solidaridad, de respeto al ambiente, claro, de todos esos valores de inclusión, que además permitirá una sociedad mucho más sana, mucho más libre, mucho más, incluso con más tiempo para la realización humana? Bueno, yo no soy así del tipo que dice paren el mundo que quiero bajarme como los Beatles, pero sí creo que desde hace 10 años para acá está ocurriendo que mucha gente, no solo en Venezuela, no solo en América, sino en todo el mundo, se está dando cuenta de que este modelo no es viable, porque los colaterales malos, la economía ya no está produciendo bienes, sino males. Entonces no hay un crecimiento económico, sino un crecimiento que es ineconómico, que es malo, porque produce contaminación, porque produce crisis financiera, porque produce agotamiento de una gran cantidad de recursos, y entonces hay mucha gente que está reaccionando. Si hay modelo, por ejemplo, está el modelo de austríaco Christian Felber, que propone crear un indicador del bien común para compensar los indicadores clásicos del PIB a nivel de país y los indicadores de los balances financieros de las empresas. Hay modelos realmente interesantes que podríamos estudiar y deberíamos analizar en el caso de Venezuela para un socialismo del siglo XXI. Una imagen breve: un organismo cuyas células se consumen a las otras es un organismo enfermo de cáncer. Y los seres humanos que vivimos en este planeta, que vivimos en esta biosfera, estamos devorándonos unos a otros y estamos devorando a los demás organismos, de manera que nos hemos convertido en un cáncer para el planeta. Somos el cáncer del planeta y el planeta no aguanta. Y mucha gente se está dando cuenta y mucha gente está reaccionando, los ocupas, todo ese tipo de movimientos están reaccionando, y nosotros tenemos que también reaccionar junto con ellos, pero además con una propuesta clara y sólida. Bueno, muchas gracias, Mariclén, muchas gracias, Oscar. Allí en ese planteamiento hay toda una búsqueda, pero que también está planteada ya como objetivo del Plan de la Patria, sin duda alguna, ¿no? Sí. En sus 5 objetivos está un planteamiento también, sobre todo este quinto, para buscar ese equilibrio. Yo quiero cerrar, como lo hemos venido haciendo, leyendo este pensamiento de Jean-François Brienne, del documental, del fragmento que vimos hoy, que a veces creemos poseer a las mercancías, pero son ellas, en verdad, las que nos poseen.